En el video de hoy vamos a estar viendo el cultivo de los zapallos, las sandías, los melones y toda esta gran familia desde el momento en el que hacemos la siembra hasta que llegamos a la cosecha. Vamos a estar viendo puntos importantes como el riego, la polinización, para no solamente lograr tener mayor cantidad de frutas, sino también estar logrando tener frutas de mayor tamaño. Siempre te voy a recomendar que cuando veas que te venden esas rodajas de zapallos que te gustan, estés guardando las semillas. En este caso, como estamos ya en primavera, las podemos sembrar directamente para estar teniendo nuestras nuevas plantas. Para poder estar usando estas semillas, te voy a recomendar que la dejes lo más limpia posible, y para limpiarlas directamente en agua, con la mano, y más que nada cuando estás fuera de época para poder cultivar el zapallo, viene súper bien para poder estar guardando todas estas semillas. Una vez que nos quedan bien blancas, lo que hago, las pongo directamente arriba de una servilleta de papel, las dejo que se sequen bien para ya después poder usarlas en la siguiente temporada de cultivo del zapallo. Como ahora estoy en primavera, voy a hacer una siembra, y esta te la recomiendo para hacerla, por ejemplo, a mediados o fines de invierno, para estar adelantando el cultivo, y son plantas que resisten muy bien el trasplante. Tierra, uso alguna tierra negra que tengas en casa, alguna tierra común, y lo más importante es la orientación de la semilla. Siempre vamos a poner la parte más ancha para arriba y la parte de la puntita para abajo. Presiono hasta que esté bajo tierra y solamente nos queda hacerle un buen riego, asegurándonos que quede bien húmedo el sustrato. No tiene que quedarse encharcado, y así como está, a un lugar cálido hasta que empecemos a ver que salen los primeros cotiledones y la planta empieza a crecer. Nos vamos a encontrar que en un principio los cotiledones son los primeros en salir, que no solamente va a ayudar a la planta a darle energía para que empiecen a salir las hojas verdaderas, sino que también van a ser las primeras hojas que van a fotosintetizar. Después aparece la primera hoja verdadera, y es en este momento cuando ya podemos hacer el trasplante al lugar definitivo. Y vamos a tener en cuenta que muchas veces suelen salir raíces por arriba, y en ese caso te voy a estar recomendando que el trasplante se lo hagas 1 a 2 centímetros por arriba, donde empezás a ver las primeras raíces. Y para hacer la siembra directa, siempre te voy a recomendar que lo pongas en un lugar en donde ya tengas buena radiación de luz, porque la planta es donde se va a terminar quedando. En este caso siempre ponemos 3 o 4 semillas de caléndulas para después poder estar trasplantando, que nos quede todo el suelo bien cubierto de plantas para que no quede expuesto al sol. Vamos a remover el suelo, y en este caso, porque acá tenemos un factor muy importante que son los pájaros, vamos a dejar estas semillas enterradas un poquito más, pero siempre la parte más finita para abajo. Y digo un poquito más profundo para que los pájaros no las encuentren. Presionamos bien. Y ahora la voy a regar. Le pongo un poco de un compost inmaduro de hojas para que cuando la raíz vaya naciendo ya tenga el fertilizante, y riego bien. Y ya son las 9 de la mañana y empezó a darle el sol. Con esto nos vamos a estar asegurando que vamos a tener buena radiación para que todo el zapallo, una vez que empiece a alargar los cotiledones, se active lo más rápido posible. Y a esta otra la voy a trasplantar al lado de los maíces. Y la ventaja de hacer un trasplante es que podemos sembrarlos directamente a mediados, fines de invierno, y lo mantenemos adentro de casa hasta que pase el frío. Y en el caso que llegáramos a tener raíces que nos empiezan a salir por arriba, vamos a estar dejando 1 centímetro por arriba, y todo esto lo vamos a enterrar. Y mira por abajo. Estas son todas las hojas que le pongo en la base de las macetas cuando hago la siembra. Lo tapo bien. Una tierra que tenga buena materia orgánica y que esté al rayo del sol en este momento para que la planta empiece a fotosintetizar lo mejor posible. Y voy a regar bien en la base para asegurarme que todas las raíces tengan agua, y más que nada cuando le empieza a dar el sol, porque vas a ver que son hojas que se pueden empezar a venir abajo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema del riego. Y ya pasamos toda esta etapa de germinación en donde tenemos las plantas directamente en la huerta para que empiecen a crecer. A medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir encontrando con que tenemos mayor número de hojas, y esto es totalmente normal
Y hay que tener en cuenta que en la época de mucho calor, y más que nada cuando nos acercamos al mediodía, todas las hojas de los zapallos, por lo general, se suelen deshidratar de una forma tal que las vemos todas caídas. Esto es normal que suceda porque es una hoja muy grande que recibe mucha radiación solar y por más que hayamos hecho un riego la tarde anterior, la hoja lo va a estar sintiendo mucho. Es por eso que te voy a recomendar, y lo vamos a hacer ahora mismo, que hagas un riego a esa hora del mediodía en donde veas que la planta se está deshidratando para darle una hidratación extra y que la planta pueda seguir adelante. Fíjate que en este caso, después de media hora de haber hecho el riego, la hoja queda totalmente turgente. Con este riego vas a ver cómo la planta acelera y vas a tener frutas mucho antes. La planta va a seguir creciendo y vamos a ver que en un principio siempre van a aparecer las flores masculinas antes que las flores femeninas. Salvo el caso en el que tengamos plantas que son muy pequeñas y le empecemos a ver las flores masculinas, te voy a recomendar que se las cortes con una tijera, lo esterilices con el alcohol de canela al 80 para que de esta forma la planta no esté gastando energía en producir flores que en un principio no le van a estar sirviendo porque es una planta muy pequeña. Pero a medida que veamos que la planta se va desarrollando y tiene un buen tamaño, es normal que la flor masculina empiece a abrirse porque el objetivo principal de todas estas plantas es generar un ecosistema en donde esté creciendo para atraer a todos los polinizadores que van a estar ayudando a generar frutas de mejor calidad. La flor masculina se va a abrir primero porque es la flor que le va a estar dando mayor cantidad de alimento a todos los polinizadores, principalmente el polen, que va a ser un polen pegajoso, un polen que es bastante pesado porque la planta se tiene que asegurar que se quede bien pegado en cada uno de los insectos que venga a visitar a la flor. A la mañana temprano van a aparecer todos los polinizadores que prefieren estar en un ambiente fresco, con buena humedad, porque al mediodía va a hacer mucho calor y no va a haber casi ningún grano de polen. Es por eso que te recomiendo que durante todo este proceso, cuando la planta vaya abriendo las flores masculinas, que vayas mirando en qué momento vas a tener mayor cantidad de polinizadores. Durante toda esta primera etapa de formación de este ecosistema para los polinizadores, la flor masculina se va a estar abriendo y se va a estar muriendo constantemente. El tiempo va a seguir pasando, la planta va agrandando cada vez el tamaño de las hojas y el número de las hojas y empiezan a aparecer las tan buscadas flores femeninas, que las vamos a diferenciar porque en la zona inferior vamos a encontrar la mini frutita, que es el ovario en un principio, que en este caso van a ser zapallos, pero pueden ser zucchinis, sandías, la planta que hayas sembrado en tu casa. Vas a ver que la flor femenina se abre durante la mañana temprano para poder coincidir con todo este ecosistema que la flor masculina ya fue armando hace tiempo. Para detectar el momento de apertura, ya sea de la flor masculina o de la flor femenina, vamos a ver que cuando tengamos el pimpollo verde y se ponga la punta amarilla, esa flor se va a estar abriendo al día siguiente. Y en el caso que la flor masculina no se sincronice con la flor femenina, vamos a poder estar cortando todas esas flores masculinas para guardarlas en la heladera. Hacemos el corte de la flor, le ponemos en la base un algodón húmedo o una servilleta de papel húmeda, las guardamos adentro de un frasco, tapado, y las dejamos en la heladera hasta el momento en el que veamos que la flor femenina se va a estar abriendo. Una vez que tenemos la flor femenina abierta, vamos a juntar el grano de polen de la flor que dejamos en la heladera y se lo vamos a llevar a todo el estigma. Y un consejo que te voy a dar, que es súper importante para todo el momento de la polinización, es que la planta tiene que estar bien regada para poder mantener un buen grano de polen hidratado, que tenga el néctar necesario, la flor femenina y la flor masculina, y que a su vez
todo el estigma de la flor femenina se mantenga húmedo. Para aumentar el tamaño de la fruta y asegurarnos una fruta uniforme, te voy a recomendar que te juntes el polen de 2 o 3 flores masculinas y que se lo pongas todo directamente a un solo estigma de una flor femenina. De esta forma nos vamos a estar asegurando que todo ese grano de polen empiece a germinar y llegue a la mayor cantidad de óvulos adentro del ovario. Este óvulo se va a estar fecundando y va a formar a la semilla. Y cada una de estas semillas, la planta la va a estar cuidando porque no solamente la va a alimentar, sino que va a estar generando tejido alrededor de cada una de estas semillas, y a mayor cantidad de semillas, mayor cantidad de tejido y más grande va a ser nuestra fruta. Entonces, si tenés tiempo, te recomiendo que hagas esta polinización extra y vas a ver la diferencia de tamaño de frutas que vas a estar teniendo. Y una vez que se produzca la polinización y la fecundación, vamos a ver que los pétalos de la flor femenina se enroscan como si fuera un helado, y esto es totalmente normal que suceda porque de esta forma va a estar generando una cámara húmeda para permitir que el grano de polen tenga una buena germinación y pueda estar llegando a cada uno de los óvulos, y a su vez va a mantener el estigma húmedo. Y todo este pétalo se va a caer porque la planta empieza el desarrollo de toda la nueva fruta. Durante todo este proceso es muy importante el buen riego para estar asegurándonos tener hojas bien hidratadas al mediodía y que fotosinteticen lo mejor posible para que lleven más nutrientes a cada una de estas frutas que se están formando. Y depende qué tipo de planta estemos cultivando, vamos a hacer una cosecha más temprana en el caso de los zucchinis, del zapallito redondo verde, pero para el caso de las calabazas o el caso de los zapallos, lo suelo dejar un poquito más de tiempo en la planta hasta que el tallo cambie de color, porque de esta forma voy a estar cortando el tallito y nos va a durar mucho más tiempo para estar conservándola. Espero que el video te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada al cultivo de esta gran familia del zapallo. Te mando un saludo grande. ¡Chau!